¿Qué sucederá en los próximos meses de 2024? ¿Cuál será el impacto global y económico? ¿Qué tan cerca estamos de la paz y la anarquía? Me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunos de los eventos actuales. Para el cristiano viviendo en América, los eventos recientes pueden haber causado temor y ansiedad. No temas, Dios aún está en control, independientemente de lo que ocurra. Déjame comenzar diciéndote que no te sirve de nada enfocarte en las muchas teorías sobre quién está trabajando en las sombras o qué organización secreta intenta gobernar el mundo. Esto no te dará paz mental. Creo que cada cristiano en América y en el mundo puede sentir que hay una batalla espiritual en curso. Esto es algo que puedes discernir en oración cuando miras el mundo a través de la Biblia. Pero mientras escuchas, quiero dirigir tu enfoque a lo que dice la palabra de Dios. Ya nos dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligrosos significa lleno de peligro y riesgo. Parece haber disturbios en todo el mundo, y con un año electoral en los Estados Unidos, personas de todo el mundo están atentos esperando ver qué sucederá en noviembre. Independientemente de lo que ocurra, del estado en que vivas o de tus creencias, muchas personas no pueden evitar preguntarse sobre el resultado y lo que seguirá. ¿Cuál será el impacto global? El mundo parece ser un lugar peligroso en este momento y, comprensiblemente, muchas personas se preguntarán qué otras guerras podrían estar en el horizonte. También se preguntan qué sucederá económicamente, con preocupaciones sobre la inflación. ¿Empeorará? ¿Habrá un colapso económico? ¿Hay alguna estabilidad financiera en la que se pueda confiar? Esto es lo que necesitas hacer. No te concentres en teorías de conspiración. Ignóralas. Habrá personas sensacionalizando cada evento y exagerando cada detalle de lo que sucede. Pero, ante todo, independientemente de lo que esté sucediendo o de lo que pueda suceder, los creyentes en Cristo son mandados a no temer. Por si no lo sabías, el diablo es muy influyente en esta tierra. Ya sea que lo veas o no, lo creas o no, el diablo puede influir en las ideas, opiniones y estándares en este mundo. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Piensa en eso por un momento. El Dios de este siglo, Satanás, ha impedido que los incrédulos vean la luz del Evangelio. Con todos los eventos recientes, muchas voces en el mundo e incluso algunos comentaristas cristianos han dicho que estamos viendo el comienzo de la batalla de Gog y Magog, una batalla apocalíptica profetizada en Ezequiel 38 y 39, en el Antiguo Testamento y también en Apocalipsis 27:9, que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. El tema de Gog y Magog es muy debatido y divisivo en algunos círculos, con muchos estudiosos bíblicos ofreciendo diferentes interpretaciones sobre los tiempos y detalles de quién, qué, dónde y cómo. Otras voces emergen diciendo que, debido a lo que estamos viendo hoy, no estamos en la 11ª hora, sino que estamos justo en la puerta, y los eventos descritos en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 están por suceder. Como dice la Biblia, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire, entonces estaremos con el Señor para siempre. Además, hay otro grupo de personas que dicen que estamos entrando en el período de la tribulación, donde la persecución a los cristianos aumentará, el anticristo será revelado y la ira de Dios se derramará sobre la tierra. Todos estos escenarios son difíciles de procesar para muchos creyentes. ¿Realmente estamos a punto de entrar en una batalla de magnitud apocalíptica? Estamos a momentos de ser arrebatados como Jesús habló en Mateo 24, 40 y 41, donde la Biblia dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Todos estos mensajes y posibilidades no tienen una respuesta clara, solo Dios en el cielo lo sabe. Entonces, ¿qué debemos hacer? La vida continúa como siempre. Dejamos de trabajar y comenzamos a ayunar y orar cada día, esperando el regreso de Dios. ¿Qué debemos hacer? En los últimos días hemos recibido cientos de correos electrónicos con preguntas como: estoy viendo todo lo que está pasando en el mundo, ¿cómo puedo superar mi miedo sobre los tiempos en que vivimos? Otra pregunta es: ¿deberían los cristianos estar preocupados por los tiempos finales? Y otra más: ¿debemos preocuparnos por lo que está sucediendo y lo cerca que estamos de que se cumplan las profecías bíblicas del fin de los tiempos? Estas son solo algunas preguntas que hemos recibido, pero imagino que hay muchos cristianos en el mundo que están preocupados, inquietos, ansiosos o incluso tensos respecto a esta época. Antes de comenzar, quiero llevarte atrás en el tiempo, hasta cuando Jesucristo caminó por la tierra. Un día, Él se sentó en el Monte de los Olivos, y sus 12 discípulos se le acercaron en privado con una pregunta que les inquietaba. Le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En Mateo 24, 4, 8, Jesús respondió a sus discípulos con palabras que nos ayudarán hoy. Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mira de cerca, el primer signo que Jesús resaltó en los versículos 4 y 5 fue: cuidado con el engaño. Vendrán muchos mentirosos, muchos estafadores, muchos serán lobos vestidos de ovejas. El segundo signo de su venida, Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy? Pero tan pronto como habló de los conflictos que oiréis, dijo: mirad que no os turbéis. Antes de llegar al tercer signo de su venida, Jesús ya les había dicho a sus discípulos: no os turbéis, no os preocupéis cuando escuchéis de disturbios en todo el mundo. Ahora tómate un momento y piensa: ¿esto no se aplica a ti? En esta época hay mucha claridad cuando miras la profecía bíblica y los eventos actuales, ya que estamos viviendo en los últimos días. Es obvio ver que hay disturbios y disputas entre naciones. Solo necesitas ver los eventos actuales y podrás ver que hay una escalada en el número de conflictos y guerras, e incluso rumores de guerra en todo el mundo. Pero con tanto hablar de guerra en los medios, con imágenes perturbadoras circulando en línea, con comentaristas políticos hablando sobre la amenaza de una posible guerra mundial, ¿qué debemos pensar de todo esto como cristianos? ¿Cómo se supone que debemos vivir con paz en nuestros corazones a pesar de toda esta conmoción en el mundo? Déjame darte este ejemplo. El fuego es un elemento natural útil.
El fuego es necesario para calentar una habitación o una casa. El fuego puede redefinir y purificar cosas como el metal y el oro, pero igualmente el fuego puede ser destructivo y devastador. El mismo fuego que puede calentar una casa es el mismo fuego que puede destruir una casa. El mismo fuego que puede refinar el oro es el mismo fuego que puede ser una amenaza para la vida. El punto que quiero hacer es que hay caos a nuestro alrededor, hay miedo por todas partes, hay incertidumbre, pero el caos en el mundo debería llevarte a buscar paz en Jesucristo. En lugar de preocuparte por la destrucción que ocurre en el mundo, enfócate en la palabra de Dios y en sus promesas. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Sí. ¿Hay una creciente sensación de inestabilidad? Estamos viendo hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares, como se menciona en Mateo 24:7. Sí, los estamos viendo. Pero, ¿deberíamos preocuparnos? No. Y aquí está el porqué. Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el historial de Dios. Tercero, por el precioso regalo del Espíritu Santo. En estos tiempos inciertos, no deberías preocuparte porque la palabra de Dios ya nos ha dicho el futuro. Sabemos lo que vendrá, sabemos cómo termina todo. No tenemos que preocuparnos, porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No tenemos que preocuparnos, porque Mateo 6:25-26 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Lo que debería darte paz como hijo de Dios es que el historial de Dios es perfecto. Siempre ha defendido a sus hijos, siempre ha sido fiel, siempre ha rescatado a aquellos que confiaron en Él. En el libro de Génesis, cuando el mundo estaba lleno de maldad, Dios protegió a Noé y su familia. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios protegió a Lot y su familia. En Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, Dios protegió a todos los que confiaron en Él y pusieron sangre en el marco de sus puertas. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno de fuego, Dios estuvo allí con ellos. Mi punto es que el Dios a quien servimos, Jehová, tiene un historial extenso de cuidarnos, protegernos y preservarnos. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Y finalmente, nunca olvides al maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da valentía en medio del caos, nos da fuerza ante el pecado. La Biblia en Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué deberíamos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo reconoce el papel del Espíritu Santo como nuestro ayudador, especialmente cuando enfrentamos momentos de debilidad o incertidumbre. A veces podemos luchar para articular nuestras oraciones o incluso discernir por qué orar. El Espíritu Santo viene a nuestro lado en estos momentos, intercediendo por nosotros con gemidos profundos que superan el lenguaje humano. Quiero decirte 2 cosas. La primera es lo que el diablo ama, y la segunda es lo que el diablo odia. El diablo ama hacerte temeroso, le encanta introducir el miedo en la vida de un creyente, y déjame decirte por qué. El miedo es lo opuesto a la fe. La palabra de Dios nos llama a vivir por fe y a confiar en que Dios está en control total. Por eso se nos dice que no estemos ansiosos por nada, se nos dice que no nos preocupemos, que no dejemos que nuestros corazones se turben una y otra vez. Y esto es porque Dios quiere que vivamos por fe y confiemos en Él en cada momento para cada necesidad. Pero el diablo quiere lo opuesto para ti y para mí.
No quiere que vivamos por fe, por lo que introduce el miedo. Y cuando comienzas a vivir con un espíritu de miedo en tu vida, empiezas a ir en contra de la palabra de Dios y te llenas de ansiedad. Te preocupas por lo que vas a comer y beber, y por supuesto, tu corazón se turba. Este es el daño que trae el espíritu de miedo. Mira lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia nos llama a ser valientes. El miedo es lo opuesto a eso. La Biblia nos llama a ser audaces. El miedo es lo opuesto. La Biblia nos llama a confiar en Dios. El miedo es lo opuesto porque dudas de que Dios pueda ser digno de confianza con aquello que te preocupa. Por eso al diablo le encanta introducir el miedo en la vida de las personas. Sin embargo, déjame decirte esto. Si hay algo que el diablo no soporta, es a un hombre o una mujer que rechaza el espíritu de miedo. Alguien que no se deja intimidar por lo que ve, sino que se rige por la palabra de Dios. El diablo no tiene ninguna posibilidad contra un creyente que se atreve a creer que nada es imposible para Dios. El diablo no puede ganar contra un creyente que se atreve a creer en la palabra de Dios. Algunas de nuestras mayores bendiciones llegan cuando nos atrevemos a creer, y algunos de nuestros mayores logros solo ocurren cuando nos atrevemos a creer. No hay límite al que Dios no esté dispuesto a llegar para no solo cumplir, sino superar tus expectativas, si estás dispuesto a creer que Él puede hacer lo que dice que puede hacer. La traducción amplificada del Salmo 34:8 dice: «Prueben y vean que el Señor nuestro Dios es bueno». Dichoso, afortunado, próspero y favorecido por Dios es el hombre que encuentra refugio en Él. Así que tu informe médico puede decir una cosa, pero la palabra de Dios dice: «Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados». Los hechos pueden ser que no tengas la formación, la educación o las habilidades para ese puesto, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 90:17, «Que la gracia del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos». Sí, confirma la obra de nuestras manos. Cuando las circunstancias están en tu contra, confía en las promesas de Dios para tu vida. Cuando te enfrentes al miedo, es el momento de decir: «Dios, creo que eres más grande que lo que veo frente a mí. Eres más grande que los hechos de este mundo. No veo una salida, pero sé que tú puedes abrir un camino». Querido amigo, ten la mentalidad que dice: «No necesito tener todas las respuestas porque conozco a quien tiene todas las respuestas. No necesito saber cuál es el plan porque conozco al planificador, al Dios que orquesta todo. No necesito saber el por qué si conozco al que sabe. No necesito saber el cómo porque lo conozco a Él. Así que escúchame hoy, atrévete a creer en Dios y Él no te decepcionará». A lo largo de tu vida, te encontrarás con desafíos y momentos que te pondrán a prueba. Llegará un momento en el que serás probado, y es en esa temporada cuando debes decidir aferrarte a algo. O te aferras a Jesús. Por eso el diablo introduce el miedo en la vida de las personas. Sin embargo, déjame decirte esto: si hay algo que el diablo no soporta, es a un hombre o una mujer que rechaza el espíritu de miedo, alguien que no se deja intimidar por lo que ve, sino que se rige por la palabra de Dios. El diablo no tiene ninguna posibilidad contra un creyente que se atreve a creer que nada es imposible para Dios. El diablo no puede ganar contra un creyente que se atreve a creer en la palabra de Dios. Algunas de nuestras mayores bendiciones llegan cuando nos atrevemos a creer, y algunos de nuestros mayores logros solo ocurren cuando nos atrevemos a creer. No hay límite al que Dios no esté dispuesto a llegar para no solo cumplir,
sino superar tus expectativas, si estás dispuesto a creer que Él puede hacer lo que dice que puede hacer. La traducción amplificada del Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor nuestro Dios es bueno. Dichoso, afortunado, próspero y favorecido por Dios es el hombre que encuentra refugio en Él. Así que tu informe médico puede decir una cosa, pero la palabra de Dios dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Los hechos pueden ser que no tengas la formación, la educación o las habilidades para ese puesto, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 90:17, que la gracia del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Cuando las circunstancias están en tu contra, confía en las promesas de Dios para tu vida. Cuando te enfrentes al miedo, es el momento de decir: Dios, creo que eres más grande que lo que veo frente a mí. Eres más grande que los hechos de este mundo. No veo una salida, pero sé que tú puedes abrir un camino. Querido amigo, ten la mentalidad que dice: no necesito tener todas las respuestas porque conozco a quien tiene todas las respuestas. No necesito saber cuál es el plan porque conozco al planificador, al Dios que orquesta todo. No necesito saber el por qué si conozco al que sabe. No necesito saber el cómo porque lo conozco a Él. Así que escúchame hoy, atrévete a creer en Dios y Él no te decepcionará. A lo largo de tu vida te encontrarás con desafíos y momentos que te pondrán a prueba. Llegará un momento en el que serás probado, y es en esa temporada cuando debes decidir aferrarte a algo. O te aferras a Jesús, o te aferras a amigos y familiares, compañeros de trabajo o colegas, o te aferras a Jesús, o te aferras a cada palabra que dice el doctor o la opinión de los expertos. Te animo a elegir al Señor, a aferrarte a Jesucristo antes de escuchar la sabiduría mundana de aquellos que afirman saberlo todo. Solo cuando te atreves a ir contra las expectativas del mundo y estar con Jesucristo, puedes experimentar una vida de victoria. Así que, en medio de todo, en medio de lo que estás luchando, Dios te está diciendo que creas. Cree en Él, porque en su palabra ha dicho que tiene planes para ti, planes para prosperarte y no para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro. El miedo no tiene efecto en el creyente que se levanta y dice: lo que me espera en el futuro lo enfrentaré con Jesús. Lo que venga contra mí, estaré protegido por Jesús, porque si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Creo en Jesucristo, creo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre excepto a través de Jesús. Creo que Él es el pan de vida, el que nos puede sostener. Creo que Jesucristo es el príncipe de paz, y en Él encontrarás una paz que supera todo entendimiento humano. Creo que Jesucristo es la luz del mundo y el buen pastor. Creo que fue sanador y hacedor de milagros cuando estuvo aquí en la tierra, y también creo que todavía puede hacer lo imposible incluso hoy. Creo que murió en una cruz por nuestros pecados, por mis pecados, y creo que resucitó al tercer día y ascendió a lo alto, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Escúchame, en el nombre de Jesús hay poder. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Es el autor y consumador de nuestra fe. Es el resucitado, el todopoderoso. Cuando pronunciamos ese nombre, el poderoso nombre de Jesucristo, toda enfermedad debe ceder, toda dolencia debe irse, toda cadena debe romperse. Así que aquí está mi palabra para ti. Como creyentes, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Nunca debemos comprometer la palabra de Dios para encajar en este mundo.
No debemos avergonzarnos del Evangelio, porque el diablo en el mundo está difundiendo agresivamente un mensaje de engaño. El diablo en este mundo está tratando agresivamente de alejar a las personas del Evangelio Salvador de Jesucristo. Es hora de que nosotros, como creyentes en Jesucristo, nos levantemos y declaremos al mundo que hay un Salvador, que hay alguien que puede liberarte si estás atado, que hay un Redentor, y su nombre es Jesucristo. Santos, no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino que como cristianos debemos levantarnos y luchar por el Evangelio. Debemos levantarnos como hijos e hijas del Altísimo. Isaías 41:13 dice, porque yo, el Señor tu Dios, soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esta es una promesa para esos momentos en la vida cuando sientes que no puedes avanzar. Es una promesa de que Dios Todopoderoso te ayudará. El Señor vendrá en tu ayuda, será tu apoyo, será tu pilar de fuerza. Isaías 40:29 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta es una promesa para que nos aferremos a ella en tiempos de debilidad. Dios dará fuerza al cansado, te ayudará a mantenerte firme cuando los tiempos sean difíciles, te ayudará a avanzar cuando parezca que estás a punto de ser abrumado. Mateo 6:25 nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús continúa diciendo en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos está diciendo que dejemos la ilusión de que somos nosotros los que controlamos, porque mientras no estamos en control, Dios es soberano. Él siempre está en control. Mientras no sabemos el futuro, Dios ya está en el futuro. Mientras no podemos soltar el pasado, Dios ya está trabajando en tu presente y tu futuro. El diablo es el padre del miedo, pero Dios es el maestro del futuro. El diablo es el hechicero de la preocupación, pero Jesús es el príncipe de paz. El diablo es el arquitecto de la ansiedad, pero el Espíritu Santo es el portador de consuelo. El Señor nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como creyentes, nuestras vidas no deben estar dictadas por el miedo, sino por nuestra fe. Nuestras vidas no deben estar paralizadas por la preocupación, sino empoderadas por la palabra de Dios. Debemos recordar siempre que somos hijos del Altísimo. Hemos recibido las promesas de Cristo de que estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y así, no hay nadie que pueda salvarnos porque Cristo ya nos ha salvado. El estrés y la ansiedad no tendrán la última palabra porque Cristo ya ha tenido la última palabra. El miedo no tendrá la última palabra porque Jesucristo ha derrotado el miedo. Jesucristo ha vencido al miedo. Su victoria es nuestra victoria. En lugar de vivir con temor, estamos llamados a vivir con confianza en las promesas de Dios. Jesús nos enseñó a confiar en Dios y a no preocuparnos por el mañana, porque cada día trae sus propios desafíos. Mateo 6:34 dice, así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esto significa que debemos vivir cada día con fe y confianza en Dios, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas y de nuestro futuro. También es importante recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ser nuestro consolador y ayudador.
En Juan 14:26, Jesús dijo: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, fortalecernos y consolarnos en momentos de dificultad. La fe en Jesucristo nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el camino. Romanos 8:28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esto significa que independientemente de lo que enfrentemos, Dios puede y usará cada situación para nuestro bien y para su gloria. Para concluir, quiero animarte a mantener tu fe firme en Jesucristo. No importa lo que enfrentes, recuerda que Dios está contigo. Él te fortalece, te guía y te sostiene. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te sientas abrumado por el miedo o la preocupación, vuelve a las promesas de Dios. Ora, busca su paz y confía en su plan. Recuerda que eres un hijo o una hija del Dios Altísimo, y Él nunca te dejará ni te abandonará. Hebreos 13:5 nos recuerda: «Nunca te dejaré ni te desampararé». Vivamos, pues, con la confianza de que Dios está a nuestro lado y que en Jesucristo tenemos la victoria. No dejemos que el miedo nos controle, sino que permitamos que la fe en Dios guíe nuestras vidas, porque en Él y solo en Él encontramos verdadera paz, esperanza y amor eterno. 5 acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de Jesús. Número 1. La declaración de fe del centurión. Cuando Jesús murió, no fue solo un fin, sino el comienzo de algo transformador para la humanidad. Una de las reacciones más impactantes a la muerte de Jesús fue la del centurión romano, quien al presenciar estos eventos declaró: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Mateo 27:54. ¿Quién era este centurión? En tiempos romanos, un centurión era un oficial militar, algo así como un capitán, a cargo de unos 100 soldados. Imagina a un soldado duro y experimentado, alguien que lo ha visto todo en lo que respecta a la vida y la muerte. Este centurión en particular estaba presente en la crucifixión de Jesús. La crucifixión, por cierto, era una forma brutal de ejecución romana, reservada para esclavos, criminales y rebeldes. Estaba diseñada para ser lenta, dolorosa y pública, una advertencia clara para cualquiera que desafiara la autoridad romana. La Biblia, especialmente en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, nos da una imagen vívida de ese día. Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a morir. Fue clavado en una cruz, un método común en esos días para ejecutar criminales. El lugar era Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Marcos 15:22. Imagina la escena sombría, 3 cruces contra el cielo, soldados y una multitud de espectadores. Jesús estaba en el medio, con 2 criminales a cada lado. Mientras Jesús colgaba allí, el cielo se oscureció durante 3 horas, un fenómeno inquietante. Marcos 15:33. A mediodía vino la oscuridad sobre toda la tierra, hasta las 3 de la tarde. Y aquí es donde entra en escena nuestro centurión. Estaba allí, probablemente asegurándose de que la ejecución se llevara a cabo según lo planeado. Probablemente había supervisado muchas crucifixiones similares. Era parte de su trabajo, pero esta era diferente. Cuando Jesús finalmente murió, clamó: «Eloí, Eloí, lama sabactani». Marcos 15:34. No fue solo un grito de agonía, fue una profunda expresión de sentirse abandonado en su hora más oscura. El centurión estaba observando todo esto, y cuando vio cómo murió Jesús, algo notable sucedió. Marcos 15:39 nos dice:
Y el centurión que estaba frente a él, viendo que clamaba y expiraba de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Puedes imaginar lo que debe haber estado pasando por su mente? Un duro soldado romano acostumbrado a ver la muerte, vio algo que lo hizo cuestionar todo en lo que creía antes. Es como si en ese momento el centurión hubiera visto más allá de lo ordinario, reconoció algo divino, algo extraordinario en la muerte de Jesús. No es todos los días que un oficial romano declara a un hombre crucificado como el Hijo de Dios. Habla mucho sobre el impacto de los últimos momentos de Jesús en aquellos que estaban allí. La historia es significativa por algunas razones. Primero, es un poderoso testimonio de una fuente inesperada. El centurión no era seguidor de Jesús, era parte de la maquinaria que lo ejecutaba. Sin embargo, no pudo evitar reconocer la verdad frente a él. En segundo lugar, este momento refleja un punto de inflexión, una grieta en la percepción romana del poder y la autoridad. La declaración del centurión es como una luz que brilla en la oscuridad de ese día, un reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús, a pesar de la aparente derrota de la crucifixión. Por último, es una historia de realización y revelación. El centurión, con su declaración simple pero profunda, se convierte en un símbolo del impacto universal de la vida y muerte de Jesús. Representa la idea de que cualquiera, independientemente de su origen o creencias, puede llegar a reconocer la verdad sobre quién es Jesús. Esta declaración de un soldado romano, probablemente pagano, es significativa. Simboliza el impacto universal de la muerte de Jesús que trasciende la comunidad judía hacia el mundo más amplio. Nos recuerda que el mensaje y la salvación de Jesús son para todos, independientemente de su origen o creencia. ¿No es reconfortante saber que el sacrificio de Jesús es inclusivo? Número 2. La oscuridad. ¿Qué sucedió? Imagina una escena. Jesús, el Hijo de Dios, acaba de ser crucificado, una muerte cruel y dolorosa reservada para criminales. Sus seguidores y seres queridos se mantuvieron a distancia, con el corazón cargado de dolor y confusión. El cielo, como si estuviera de luto con ellos, se oscureció. Fue un momento de tristeza, pero también el punto de inflexión en una historia que cambiaría el mundo para siempre. Esta oscuridad que cayó durante la crucifixión de Jesús es realmente provocativa, ¿verdad? En la Biblia, la oscuridad a menudo tiene un significado más profundo que simplemente la ausencia de luz. Cuando se trata de la muerte de Jesús, esta oscuridad podría verse como representativa de varias cosas significativas. En primer lugar, la oscuridad en la Biblia está frecuentemente asociada con el juicio y el desagrado de Dios. Piensa en cómo en el Antiguo Testamento la oscuridad fue una de las plagas enviadas a Egipto. Éxodo 10, 21-23. Es como una señal de que algo serio y único está sucediendo, algo que no es solo un evento regular. Entonces, cuando la oscuridad cayó mientras Jesús era crucificado, es como una señal de que este momento fue un acto significativo de juicio. Y era como la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Lucas 23, 44, 45. Otra forma de verlo es como la importancia del sacrificio de Jesús. Este no fue solo un momento cualquiera, fue un momento en el que el Hijo de Dios estaba cargando con el pecado del mundo. Eso es bastante fuerte de imaginar. La oscuridad puede verse como el reflejo del peso del pecado y el dolor de este momento. Además, esta oscuridad representa el dolor y el luto de la creación misma. Es como si el mundo natural estuviera respondiendo a la injusticia y tristeza de la muerte de Jesús. El Creador estaba siendo crucificado y la creación misma estaba reaccionando. La oscuridad y la convicción de la crucifixión de Jesús se trataba de juicio.
la gravedad del pecado y el lamento de la creación. No es solo un telón de fondo dramático, es un mensaje único sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Enlazado al castigo de Dios sobre Faraón, el Antiguo Testamento está lleno de historias y predicciones. Los eventos del Antiguo Testamento, que son similares a los eventos del Nuevo Testamento, hacen que las historias sean interesantes. Un buen ejemplo es el uso de la oscuridad como señal, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como durante el tiempo en que Jesús fue crucificado en el Nuevo Testamento. ¿Dónde en el Antiguo Testamento se menciona una oscuridad similar? Retrocede a uno de los episodios más dramáticos, las plagas de Egipto, específicamente la 9ª plaga, como se relata en Éxodo 10, 21, 29. Aquí, Dios le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo, lo que provoca que una oscuridad muy densa cubra a Egipto durante 3 días, tan oscura que parece que se puede tocar. ¿Puedes imaginarlo? Una oscuridad que es casi tangible, no solo una falta de luz, sino una presencia en sí misma. Las personas no podían verse unas a otras, y durante 3 días nadie se movió de su lugar. Éxodo 10:23. La oscuridad sirvió como un juicio divino contra el faraón y Egipto, una demostración del poder de Dios y un signo de liberación para los israelitas. Avanzamos rápidamente al Nuevo Testamento, al momento de la crucifixión de Jesús. Mientras Jesús colgaba en la cruz desde la 6ª hasta la 9ª hora, la oscuridad cubrió toda la tierra. Esto no fue simplemente una oscuridad normal, era como si todo el mundo se oscureciera en medio del día. Este evento inusual ocurrió cuando Cristo murió. Piénsalo de esta manera: antes de que ocurrieran cosas buenas, hubo oscuridad. Como en Egipto, antes de que los israelitas fueran liberados de la esclavitud, estaba oscuro. Y antes de que Jesús se sacrificara para salvar a las personas de sus pecados, había oscuridad en el Calvario. Es interesante cómo la oscuridad, que normalmente parece ser mala, puede significar algo esperanzador, y bueno, está a punto de suceder. También considera el momento. La historia de Egipto, estando en la oscuridad durante 3 días, es similar a la historia de Jesús, estando en una tumba durante 3 días. Es como si la primera historia fuera una pista o un signo de una historia más grande que sucedería más tarde con Jesús. En ambas narrativas, la oscuridad no es el final. En Egipto, se levantó dando paso al éxodo. En el Calvario, dio paso a la resurrección. Es casi como si la Biblia nos estuviera diciendo que en nuestros momentos más oscuros, la esperanza está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Tal vez sea un recordatorio de que los planes de Dios a menudo están ocultos en las sombras, esperando emerger a la luz. O tal vez sea la garantía de que incluso en nuestros momentos más oscuros hay un propósito y una promesa de liberación y nueva vida. ¿Qué piensas? ¿Podrían los momentos difíciles que has enfrentado en la vida conducir a grandes cambios positivos? La conexión con la fiesta de la Pascua. La oscuridad en la crucifixión de Jesús está profundamente entrelazada con la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿por qué está vinculado esto con la Pascua? Para entender esto, necesitamos retroceder en la historia de los israelitas. La Pascua es una festividad muy importante en la religión judía, que celebra el tiempo en que los israelitas fueron liberados de ser esclavos en Egipto. El evento central de la Pascua es el Cordero Pascual, un sacrificio hecho como signo de la promesa de Dios de perdonar a los israelitas de la 10ª plaga que golpeó a Egipto, la muerte de los primogénitos. Aquí es donde se vuelve claro el vínculo. La crucifixión de Jesús, que ocurrió durante la Pascua, no es una coincidencia. En la Biblia, Jesús a menudo es llamado el Cordero de Dios.
Juan, el Bautista, presentó a Jesús con estas palabras: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La muerte de Jesús es similar a la forma en que se sacrificaba el Cordero Pascual en el pasado. Así como la sangre del Cordero Pascual salvó a los israelitas, el derramamiento de la sangre de Cristo es visto como la liberación de la humanidad del pecado. ¿Pero por qué la oscuridad? En la Biblia, la oscuridad a menudo representa el desagrado de Dios y su juicio sobre el pecado. La oscuridad que acompañó la crucifixión de Jesús y su conexión con la Pascua nos recuerdan la seriedad y la profundidad del sacrificio de Jesús, así como la liberación y la promesa de una nueva vida que ofrece a todos los que creen en Él. El juicio por el pecado, la oscuridad representa la tristeza y la desesperanza en un mundo sin Jesús, lo que significa que Jesús trae luz y esperanza al mundo una vez más. Jesús se dirigió a la multitud y dijo: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Por lo tanto, la muerte de Jesús sumerge temporalmente al mundo en la oscuridad, tanto literal como espiritualmente, pero la historia no termina en la oscuridad. Así como la Pascua condujo a la liberación de los israelitas, la resurrección de Jesús trae esperanza y luz de nuevo al mundo. Es una hermosa narrativa de redención y renovación. ¿No es interesante cómo la Pascua y la crucifixión, aunque ocurrieron hace cientos de años, están tan relacionadas? La sangre del Cordero Pascual trajo liberación física a los israelitas, mientras que el sacrificio de Jesús se ve como la liberación espiritual de toda la humanidad. La oscuridad en la crucifixión simboliza la gravedad de este momento, un mundo perdido en el pecado, pero también prepara el escenario para el regreso triunfante de la luz. La resurrección de Jesús, por lo tanto, la oscuridad en la crucifixión de Jesús, es un signo único que se remonta a la Pascua, significa juicio, la seriedad del sacrificio de Jesús y la ausencia temporal de la luz del mundo. Pero así como la historia de la Pascua no terminó con las plagas, nuestra creencia en Jesús no termina con la crucifixión. La resurrección trae luz y esperanza, al igual que la liberación de los israelitas en Egipto. La oscuridad que envolvió la tierra inmediatamente después de la crucifixión de Jesús es uno de esos momentos en la Biblia que captura la imaginación y provoca profundos pensamientos. ¿Cuál es el significado y qué significa? En primer lugar, Jesús, después de ser traicionado, juzgado y condenado, fue crucificado desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La oscuridad cubrió toda la tierra. Relatos similares están en Marcos 15:33 y Lucas 23:44-45. Esto no fue un evento típico, era mediodía, un momento en que el sol está en su punto más brillante. Entonces, ¿por qué la oscuridad repentina? La hora también es crucial. 2 Corintios 5:21 explica que Dios hizo que aquel que no conocía pecado fuera pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Es conmovedor pensar que cuando Jesús llevaba a los pecados del mundo, todo se oscureció cuando fue crucificado, como si la luz se extinguiera momentáneamente, dejando al mundo en la oscuridad. ¿No te hace preguntarte sobre las implicaciones espirituales? ¿Fue esta una manifestación física de la oscuridad espiritual que trae el pecado? Además, este evento cumplió la profecía del Antiguo Testamento. En aquel día, dice el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra se oscurezca en pleno día. Amós 8:9. ¿Podría esta oscuridad ser el cumplimiento de esta profecía, indicando que la crucifixión de Jesús fue parte del plan divino de Dios para la salvación? La oscuridad es significativa por lo que siguió. La oscuridad duró 3 horas y luego Jesús clamó y entregó su espíritu. La oscuridad fue temporal.
al igual que la separación entre Dios y la humanidad que Jesús vino a abrigar. Su resurrección, que siguió poco después, trajo de nuevo la luz al mundo, tanto literal como figurativamente. Es asombroso pensar que los peores momentos de la historia fueron solo el comienzo de los mejores. El cielo oscuro, cuando Jesús fue crucificado, está lleno de significado. Muestra cómo Dios se siente acerca de las malas acciones, lo que el mundo es sin Jesús y que Dios y las personas estuvieron separados por un corto tiempo. Muestra fuertemente la importancia de la muerte de Jesús y la esperanza que trae su resurrección. El impacto de la muerte de Jesús en la naturaleza es bastante misterioso, ¿verdad? Es como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a este evento monumental. Para empezar, recuerda cómo la Biblia habla de la oscuridad que cubre la tierra. Es intrigante pensar en el mediodía convirtiéndose en noche oscura. Es como si el sol mismo estuviera de luto y luego imagina la tierra temblando y las rocas dividiéndose en el mismo momento de la muerte de Jesús. Es como si la tierra misma estuviera respondiendo a algo extraordinario que estaba sucediendo. Estos eventos son la forma en que la naturaleza reconoce la importancia de la muerte de Jesús. No es todos los días que escuchamos sobre el mundo natural reaccionando de manera tan dramática. ¿No te hace preguntarte sobre la conexión más profunda entre los eventos espirituales y el mundo físico? El día en que Jesús murió estuvo marcado por una serie de eventos extraordinarios que iban más allá de su crucifixión. Es casi como si todo el mundo estuviera respondiendo a lo que estaba sucediendo. Estos eventos son profundamente significativos. Significaron el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo, y el mensaje de que a través del sacrificio de Jesús, todos ahora tenían acceso directo a Dios. Este momento, con sus fenómenos naturales acompañantes, enfatiza la importancia de la muerte de Jesús. No es solo un evento histórico, es un punto de inflexión que remodeló el pensamiento religioso y la comprensión. Estos acontecimientos extraordinarios resaltan la importancia de lo que estaba sucediendo. La muerte de Jesús no fue solo la ejecución de un hombre, sino un momento que cambió el curso de la historia y la creencia espiritual. Ahora echemos un vistazo a los eventos exactos que ocurrieron cuando Jesús murió. Número 3. El velo rasgado. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? La Biblia relata un evento extraordinario, el rasgado del velo en el templo. Este momento es rico en significado. Primero, imagina el templo en Jerusalén, el corazón del culto judío. Dentro había una cortina o velo especial que separaba el santo de los santos, donde se creía que residía la presencia de Dios, del resto del templo. Este velo no era una simple tela delgada, sino un material grueso y elaborado que representaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Ahora imagina el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Este no fue un evento pequeño. El velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo arriba, como si lo hubieran hecho manos humanas, lo que significaba intervención divina. Pero, ¿qué significa este acto dramático? La conexión con el Antiguo Testamento, el rasgado del velo del templo en el mismo momento de la muerte de Jesús, está profundamente arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para entender su pleno significado, sumerjámonos en la narrativa y conectemos los puntos. Primero, pongamos en escena el Antiguo Testamento. El templo en Jerusalén era el punto focal de la vida religiosa judía. La parte más sagrada del templo era el Santo de los Santos, separado por un velo. Este velo no era una cortina ordinaria, era un material grueso y ornamentado que servía como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado, y eso solo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación.
para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Levítico 16, 2, 34. Era un recordatorio continuo de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. El rasgado del velo del templo, en el mismo momento de la muerte de Jesús, está profundamente arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para entender su pleno significado, sumerjámonos en la narrativa y conectemos los puntos. Primero, pongamos en escena el Antiguo Testamento. El templo en Jerusalén era el punto focal de la vida religiosa judía. La parte más sagrada del templo era el Santo de los Santos, separado por un velo. Este velo no era una cortina ordinaria, era un material grueso y ornamentado que servía como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado, y eso solo una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Levítico 16, 2, 34. Era un recordatorio continuo de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. ¿Pero por qué ocurrió este cambio con la muerte de Jesús? La muerte de Jesús derribó esta barrera del pecado. Su sacrificio, a diferencia de los sacrificios repetitivos de animales, fue suficiente de una vez por todas para compensar las faltas de todas las personas. Este acto de rasgar el velo fue como si Dios dijera que ahora el camino hacia mí está abierto. Además, el rasgado del velo representa la accesibilidad de Dios para todas las personas. Antes, solo el sumo sacerdote tenía acceso, una vez al año, a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de Jesús, todos tienen acceso directo a Dios. ¿No es notable pensar que ahora podemos acercarnos a Dios directamente debido a lo que hizo Jesús? ¿Qué significa el velo rasgado? ¿Por qué tembló la tierra y por qué se rasgó el velo del templo en dos? Para entender esto, necesitamos observar el contexto de este acontecimiento. El velo del templo, una cortina masiva, separaba el Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo, donde se creía que residía Dios mismo, del resto del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio, y solo una vez al año, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. En el Evangelio de Mateo 27, 50, 51 encontramos una descripción exacta de estos eventos. Y Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora piensa en lo que significa la muerte de Jesús. Según la Biblia, Jesús fue el sacrificio perfecto que expió los pecados de la humanidad. El libro de Hebreos establece esta conexión explícitamente. El rasgado del velo del templo, como la muerte de Jesús, derribó esa barrera del pecado. Pero hay más. El hecho de que el velo se rasgara de arriba abajo sugiere una acción divina, no humana. Es como si Dios mismo estuviera derribando la barrera. Este acto simboliza el fin del antiguo pacto y el amanecer del nuevo. Ya no serían necesarios los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesús lo cambió todo. El rasgado del velo también significa una nueva era de gracia. En el Antiguo Testamento, la ley era central. La adherencia a la ley era la forma de mantener una relación con Dios. Pero ahora, con el velo rasgado, se trata de la gracia a través de la fe en Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. En términos simples, el rasgado del velo es como si Dios abriera una puerta que había estado cerrada desde la caída de Adán y Eva. Dios elimina la barrera, invitándonos a una relación personal e íntima con Él. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El sacrificio de Jesús creó un camino directo para que las personas se conecten con Dios directamente, sin necesidad de que alguien más les ayude a hacerlo.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19, 20. Significa que la barrera del pecado que nos separa de Dios ha sido eliminada. A través de Jesús podemos tener una relación personal con Dios. Ya no necesitamos un mediador humano como un sumo sacerdote, pues porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5. El rasgado del velo fue como si Dios abriera una puerta previamente cerrada y nos invitara. Es una imagen poderosa de invitación, reconciliación y nuevos comienzos. Las viejas formas de separación y acceso limitado han desaparecido, reemplazadas por una invitación abierta a una relación personal y directa con Dios. Esto nos invita a reflexionar. ¿Vivimos en la libertad y el acceso que el sacrificio de Jesús proporcionó? ¿O vivimos como si el velo todavía estuviera ahí, separándonos de Dios? Es una pregunta que vale la pena considerar. Volvió a la vida, lo cual ocurrió 3 días después. ¿Quiénes eran estas personas? Eran personas que habían fallecido, algunas probablemente hace mucho tiempo, pero que de repente estaban vivas nuevamente. Es como una escena donde toda esperanza parece perdida y luego ocurre un giro milagroso. ¿Pero quiénes eran exactamente estas personas? No hay nombres ni historias de fondo de estas personas. Simplemente se les describe como personas santas. Este término probablemente se refiere a creyentes fieles, quizás profetas o personas justas del pasado, ya sabes, el tipo de personas que vivieron sus vidas con y para Dios. Pero, ¿por qué sucedió esto? Aquí es donde se pone realmente interesante. Este evento fue como un avance, un adelanto de lo que estaba por suceder. Jesús mismo iba a resucitar 3 días después. Es como si estas personas resucitadas estuvieran preparando el escenario para el evento principal, la propia resurrección de Jesús. Piénsalo como una poderosa señal de que la muerte no es el final de la historia, no para Jesús y no para aquellos que creen en Él. ¿Y qué les sucedió a estas personas resucitadas? Aparecieron a muchos en Jerusalén, lo que debe haber sido asombroso. Imagina ver a alguien a quien llorabas de vuelta a la vida y caminando. Todo el evento habla del poder de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Su resurrección no fue solo un milagro único, fue un cambio de juego, una señal de que la vida triunfa sobre la muerte. Es como si la resurrección de estas personas santas estuviera diciendo: si Dios puede hacer esto por nosotros, espera a ver lo que tiene reservado con Jesús. Conexión con el Antiguo Testamento. ¿Cómo se conecta la resurrección de los muertos en el momento de la muerte de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está lleno de pistas y pronósticos sobre eventos que se describirían en el Nuevo Testamento, como la vida de Jesús, su muerte y su regreso a la vida. Veamos el panorama general. El Antiguo Testamento está lleno de profecías y señales que apuntan hacia Jesús. Es como una larga historia con pistas esparcidas por todas partes que conducen a una gran revelación. La resurrección de los muertos cuando Jesús murió puede verse como uno de esos grandes momentos de revelación. En cuanto a la resurrección de los muertos, la Biblia no da una profecía directa del Antiguo Testamento sobre este evento específico, pero habla mucho sobre la resurrección en general. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay un verso muy interesante, Daniel 12:2, que dice: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Este verso es como un adelanto de la idea de que habrá una resurrección,
un despertar de la muerte. Luego está Isaías 26:19, que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y griten de alegría los que viven en el polvo, porque tu rocío es como el rocío del amanecer. La tierra dará a luz a sus muertos. Estos versículos preparan el terreno para lo que sucedió cuando Jesús murió. Es como si el Antiguo Testamento estuviera diciendo: mantén los ojos abiertos porque la resurrección va a ser un gran evento. Y luego, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere y estas personas resucitan, es como una confirmación, una señal poderosa de que lo que se prometió o insinuó en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. La resurrección de los muertos y la muerte de Jesús también enfatizan un tema importante en la Biblia: el poder de Dios sobre la vida y la muerte. El Antiguo Testamento a menudo habla de Dios como el dador de la vida y el que tiene dominio sobre la muerte. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:39, Dios dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando estas personas resucitan de entre los muertos en el Nuevo Testamento, es como una demostración dramática de este poder. Jesús es el primer fruto de los muertos. Imagina que estamos armando un rompecabezas de una historia que se extiende a lo largo de dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, especialmente en 1 Corintios 15:20, dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él es el primero de los que duermen. Este término, primer fruto, es una analogía agrícola. Se refiere a la primera porción de una cosecha que a menudo se ofrecía a Dios como señal de gratitud y esperanza de más por venir. Es como decir: aquí está la primera y mejor parte, y hay mucho más de donde vino. Así que cuando Jesús es descrito como el primer fruto, implica que es el primer ejemplo de lo que está por venir en términos de resurrección. Es la prueba de que la vida después de la muerte es real y no es solo algo único. Es como cuando ves la primera flor florecer en primavera, sabes que el resto de las flores están en camino. Por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 23:10, se habla de presentar los primeros frutos a Dios como una ofrenda. Esto era un símbolo de confianza y gratitud, reconociendo que Dios proporcionaba toda la cosecha. Ahora, avancemos rápidamente al Nuevo Testamento, cuando Jesús es descrito como los primeros frutos de los muertos. Es como decir que Él es el primer y mejor ejemplo de lo que está por venir para todos los que creen en Él. Así como los primeros frutos eran una promesa de más cosecha por venir, la resurrección de Jesús se ve como una promesa de una futura resurrección para los creyentes. Es como si Jesús estuviera allanando el camino, mostrando lo que está reservado para aquellos que lo siguen. Esta conexión es bastante interesante porque muestra la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es aleatorio, hay un vínculo profundo y significativo. El concepto de los primeros frutos en el Antiguo Testamento prepara el escenario para entender la resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento. Es como un hilo que une toda la historia de la Biblia. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús como los primeros frutos de los muertos, estamos diciendo que Él es el primer ejemplo de esta increíble promesa de vida después de la muerte. Una promesa que se insinuó y se construyó desde los tiempos del Antiguo Testamento. Es una forma de entender que lo que sucedió con Jesús no fue solo un evento único, sino parte de un plan mucho más grande y divino. El sepulcro vacío. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia detrás del sepulcro vacío de Jesús? Es como un misterio de la vida real lleno de suspenso y sorpresas. Imagina esto: Jesús, el hombre que realizó milagros y habló de amor y perdón, acaba de ser crucificado.
Sus seguidores están devastados, confundidos y asustados. ¿Qué hacen ahora? Todo comienza con un hombre llamado José de Arimatea. La Biblia lo describe como un hombre rico y miembro del Consejo Judío, pero interesantemente, también era un seguidor secreto de Jesús. Valiente, ¿verdad? Con el cuerpo de Jesús tomado, José va a Poncio Pilato, el gobernador romano, y pide el cuerpo de Jesús. Mateo 27, 57, 58. ¿Puedes imaginar qué tan valiente fue hacer eso? Básicamente estaba revelando que seguía a Jesús, lo cual era realmente arriesgado en ese entonces. Pilato está de acuerdo y José obtiene el cuerpo. Lo acompaña Nicodemo, otro seguidor secreto, que trae alrededor de 75 libras de especias para el entierro, lo que muestra un gran respeto por Jesús. Juan 19:39. Toman el cuerpo de Jesús y lo envuelven en un lienzo limpio con las especias, de acuerdo con las costumbres de entierro judías. Luego colocan su cuerpo en un nuevo sepulcro que José había tallado en la roca. Este era un sepulcro donde nunca antes se había puesto a nadie, cumpliendo la profecía en Isaías 53:9 sobre Jesús siendo enterrado con los ricos. Su sepulcro fue asignado con los impíos, pero él estaba con un hombre rico en su muerte, porque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Mientras ruedan una gran piedra frente a la entrada del sepulcro, puedes imaginar la tristeza y la finalidad que debieron haber sentido, pero pocos sabían que esto era solo el comienzo de algo extraordinario. El sellado del sepulcro. Al día siguiente, los principales sacerdotes y los fariseos, preocupados de que los seguidores de Jesús pudieran robar su cuerpo y afirmar que había resucitado de entre los muertos, como Jesús había predicho su resurrección, van a Pilato. Consiguen permiso para asegurar la tumba y poner guardias. Mateo 27, 62, 66. Así que sellan la tumba y colocan guardias allí. Es como si estuvieran tratando de asegurarse aún más de que la historia de Jesús termine aquí. Pero ¿realmente puedes poner un sello en un milagro? Mujeres visitando el sepulcro. Ahora es el primer día de la semana, justo después del amanecer. María Magdalena y la otra María van a ver la tumba. Imagina su sorpresa cuando encuentran a un ángel sentado sobre la piedra apartada con los guardias desmayados. El ángel les dice: «No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». Mateo 28, 5, 6. Las mujeres, llenas de miedo y gran alegría, corren a contarles a los discípulos de Jesús. Pero aquí hay otra sorpresa. Jesús se les aparece en el camino, las saluda y ellas lo adoran. Jesús les dice que no tengan miedo y que informen a sus discípulos que vayan a Galilea, donde Él los verá. Mateo 28, 9, 10. Imagina su asombro y emoción, soborno de los principales sacerdotes. Mientras tanto, algunos de los guardias van a la ciudad y cuentan a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Los principales sacerdotes, en un poco de pánico, sobornan a los soldados para que digan que los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras ellos dormían. Mateo 28, 11, 15. Están intentando ocultar la verdad, pero de alguna manera, la verdad siempre parece revelarse, ¿verdad? Lección. La historia del sepulcro vacío no es solo un relato de un cuerpo desaparecido. Es una historia sobre una promesa cumplida, sobre el poder de la fe y sobre un milagro que cambió el curso de la historia. El sepulcro vacío simboliza esperanza, renovación y el triunfo de la vida sobre la muerte. Es una historia que nos invita a preguntarnos: ¿en qué creemos? ¿Qué pensamos de este hombre Jesús, que afirmaba ser el Hijo de Dios y luego parecía probarlo de la manera más dramática posible? El sepulcro vacío de Jesús es más que un final, es un comienzo, es el inicio de una nueva comprensión de la vida,
la muerte y lo que hay más allá. Desafía nuestras nociones de lo que es posible y nos llama a mirar más allá de lo que podemos ver y tocar. ¿Qué opinas? ¿Es la historia del sepulcro vacío solo una leyenda antigua o es un momento en la historia? ¿Qué es el sepulcro vacío de Jesús? ¿Es una historia de engaño humano o es una revelación divina? El sepulcro vacío de Jesús es una historia que ha fascinado a las personas durante siglos y sigue siendo una fuente de asombro, debate y fe. Es una historia que nos invita a explorar las profundidades de nuestras propias creencias y considerar la posibilidad de un amor y un poder que trascienden la tumba. Conexión con el Antiguo Testamento. ¿Cómo está vinculado el sepulcro vacío de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento rebosa de temas y profecías que apuntan directamente a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Así que exploremos algunas de estas conexiones. El sistema sacrificial. El Antiguo Testamento está lleno de sacrificios, especialmente para la expiación de los pecados. ¿Recuerdas al Cordero de la Pascua en Éxodo 12? Fue sacrificado para salvar a los israelitas en Egipto. Este concepto de un cordero sacrificado se ve como una prefiguración del sacrificio final de Jesús. Cuando Jesús es crucificado y luego resucita, dejando un sepulcro vacío, significa que Él es el último Cordero de la Pascua, trayendo salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Profecías sobre el Mesías. El Antiguo Testamento es como un tesoro de profecías mesiánicas. Por ejemplo, Isaías 53 es un capítulo rico en descripciones que apuntan a Jesús. Habla de un siervo sufriente que lleva los pecados de muchos, y este siervo se describe como siendo cortado de la tierra de los vivos. ¿Podría ser esto una pista temprana de la muerte y la posterior resurrección de Jesús? Jonás y el gran pez. Aquí hay una historia a la que Jesús mismo vinculó su muerte y resurrección. En Mateo 12:40 Jesús dice: porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿No es fascinante cómo Jesús conecta la historia del Antiguo Testamento con su propia experiencia? El sacrificio de Isaac. Recuerda la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. A Abraham se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, pero es detenido en el último momento por Dios, quien provee un carnero en su lugar. Esta historia se ve como un paralelo al ofrecimiento de su hijo Jesús como sacrificio por parte de Dios. La diferencia clave en el caso de Jesús es que el sacrificio se completa, pero luego se revierte por la resurrección, simbolizada por el sepulcro vacío. Pistas de la resurrección. Aunque el Antiguo Testamento no habla explícitamente de la resurrección como la entendemos en el Nuevo Testamento, tiene momentos donde se insinúa la resurrección. Toma la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37. Es una imagen poderosa de la vida siendo insuflada en huesos muertos, simbolizando la revitalización de la nación de Israel. ¿Podría esto también ser un símbolo que representa la resurrección que condujo al sepulcro vacío de Jesús? Entender el sepulcro vacío. Entonces, ¿cómo envolvemos nuestra cabeza en todas estas conexiones? Es como si el Antiguo Testamento hubiera trazado un camino que lleva a la gran revelación del sepulcro vacío. El Antiguo Testamento establece temas de sacrificio, redención y resurrección, todos los cuales encuentran su cumplimiento en la historia del Nuevo Testamento de Jesús, especialmente en el descubrimiento de su sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es solo un evento aislado. Hoy en día es un recordatorio del inmenso sacrificio que Jesús hizo y del increíble poder de su muerte y resurrección.
A través de su sufrimiento y muerte, Jesús derribó las barreras del pecado y la muerte que separaban a la humanidad de Dios. El velo rasgado, el terremoto, la resurrección de los santos y el sepulcro vacío son poderosos símbolos de esta nueva realidad. En medio de todo esto, es importante preguntarnos cómo esta historia afecta mi vida. ¿Entiendo realmente la magnitud de lo que Jesús hizo por mí en la cruz? Los eventos que siguieron inmediatamente a la muerte de Jesús son más que simples hechos históricos, son invitaciones a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. ¿Por qué importan estos eventos para nosotros hoy? Cada uno de estos acontecimientos va más allá de meros hechos históricos, llevan verdades eternas y promesas. En primer lugar, el velo rasgado nos dice que podemos acercarnos a Dios directamente sin temor ni vacilación. En segundo lugar, los terremotos y las rocas partidas nos recuerdan que la muerte y resurrección de Jesús fueron eventos que cambiaron al mundo, llamándonos a sacudir nuestras viejas formas. En tercer lugar, los santos resucitados hablan de la esperanza que tenemos en la vida después de la muerte, un consuelo en tiempos de pérdida y una motivación para vivir con una perspectiva eterna. En cuarto lugar, la declaración del centurión nos invita a reconocer la identidad divina de Jesús y sus implicaciones para nuestras vidas. En quinto lugar, las mujeres como testigos nos desafían a reconocer el valor de cada individuo en el plan de Dios. La historia de lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Jesús está llena de intervención divina y profundo significado. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios por nosotros, el poder del sacrificio de Jesús y el impacto transformador que tiene en nuestras vidas. Al reflexionar sobre esto, no podemos evitar sentirnos agradecidos por la increíble historia de redención que se desarrolló en ese fatídico día. En resumen, estos eventos forman la base de nuestra fe en Cristo y tienen implicaciones para nuestro viaje espiritual. Hablan de acceso, transformación, esperanza, inclusión y valor, temas tan relevantes hoy como lo fueron hace 2 milenios. Cada evento nos invita a reflexionar, responder y reorientar nuestras vidas a la luz de la increíble historia de la muerte y resurrección de Jesús. ¿No es asombroso cómo estos eventos antiguos continúan resonando e impactando nuestras vidas hoy? Oremos. Padre Celestial, en este momento nos reunimos en tu presencia con corazones abiertos y espíritus anhelando tu toque. Reflexionamos sobre los misterios y eventos milagrosos que siguieron a la muerte de tu Hijo Jesucristo y buscamos encontrar significado e inspiración en ellos para nuestras vidas hoy. Por la oscuridad que cubrió la tierra, representando profunda tristeza y desesperación, nosotros también experimentamos momentos de oscuridad abrumadora, tiempos en que la esperanza parece distante y la alegría se siente perdida. Estos tiempos nos recuerdan que, al igual que la oscuridad eventualmente se disipó, nuestros momentos de desesperación no son eternos. Concédenos el valor de aferrarnos a la fe, incluso cuando la luz es tenue. Al recordar el velo del templo rasgado en dos, nos maravillamos con este acto. La barrera entre lo sagrado y lo común, lo divino y lo mortal, desgarrada en nuestras vidas. Que esto sea un recordatorio de que no hay división demasiado grande, ninguna barrera demasiado fuerte que tu amor no pueda penetrar. Ayúdanos a derribar los muros en nuestros corazones de amargura, orgullo y miedo, para que podamos estar en tu santa presencia sin nada entre nosotros. Recordamos el terremoto, un testimonio del poder de tu fuerza en nuestras vidas. Sacude los cimientos de nuestra complacencia y despiértanos a tu propósito para nuestras vidas.
que este temblor no sea uno de destrucción, sino de transformación, rompiendo las cadenas de nuestras limitaciones, liberándonos para avanzar en tu gracia. En la milagrosa resurrección de los muertos encontramos un mensaje de esperanza que desafía la finalidad de la muerte en nuestras luchas diarias. Que este milagro nos recuerde que ninguna situación está más allá de tu poder redentor. En momentos de pérdida y tristeza, consuélanos con la certeza de que en ti hay vida más allá de la muerte, alegría más allá de la tristeza y paz más allá de la comprensión. Y finalmente, en la resurrección de Jesús, la piedra angular de nuestra fe, encontramos el símbolo supremo de la victoria sobre la muerte y el pecado. Ayúdanos a vivir en la realidad de esta victoria. Que el conocimiento de la resurrección de Cristo nos capacite para enfrentar nuestras batallas diarias con confianza y esperanza. Que este milagro nos inspire a superar nuestros desafíos, a vencer nuestras debilidades y a vivir vidas que reflejen tu amor y gracia. Señor, mientras navegamos por las complejidades de nuestras vidas, que estos eventos milagrosos sean una luz guía en momentos de duda. Fortalece nuestra fe en ti en tiempos de debilidad. Fortifica nuestros espíritus cuando estamos perdidos. Llévanos de vuelta a ti. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz en este mundo donde hay odio. Déjanos llevar amor. Donde hay herida, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay dolor, esperanza. Donde hay oscuridad, luz. Y donde hay tristeza, alegría. Que encarnemos las lecciones de estos milagros en nuestras acciones e interacciones. Seamos una fuente de consuelo para aquellos que están en la oscuridad, un puente para aquellos separados por la división, una presencia constante en tiempos de cambio, un faro de esperanza en tiempos de dificultad y un testimonio de tu poder resucitador en nuestras vidas cotidianas. Al cerrar esta oración, lo hacemos con corazones agradecidos, sabiendo que estás con nosotros siempre, en nuestras alegrías y en nuestras luchas. Que tu amor y tu luz nos guíen hoy y todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿por qué Jesús oró a Dios si Él es Dios? Para ver ese video, haz clic aquí.